Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión aprenderemos algunos conceptos básicos acerca de la creación de familias. Para crear una familia podemos hacerlo directamente desde la pantalla de documentos recientes, dirigiéndonos al área Families y dando un clic sobre el link New. Podemos hacerlo también dirigiéndonos al menú de la aplicación, dando un clic en la opción New y seleccionamos Family. Para nuestro ejercicio utilizaremos una plantilla Metric Generic Model Wall Base, una plantilla basada en muro, porque el componente que crearemos es necesario que se aloje dentro de un muro. Por lo tanto, seleccionamos esta plantilla y damos clic en Open. Antes de continuar, es necesario que hagamos algunas configuraciones previas de visualización. En primer lugar, cambiamos la escala de todas nuestras vistas. Y cambiaremos el nivel de visualización a fino. Lo siguiente que haremos será seleccionar nuestro muro, dirigirnos a sus propiedades de tipo y cambiaremos el ancho de nuestro muro a 600 milímetros para visualizar de una manera más clara la intención de nuestro ejercicio. El componente que necesitamos crear es un hueco o vano abocinado dentro de un muro. Lo que haremos a continuación será agregar algunos planos de referencia que delimiten los bordes de este hueco. Nos dirigimos a la ficha Home, en el panel Datum y damos clic en el botón Reference Plane. Crearemos primeramente dos planos que determinen el ancho de nuestro vano. Seleccionamos nuestro plano de referencia. En el panel Modify damos clic en el botón Mirror y damos un clic sobre el plano de referencia central para crear un nuevo plano de referencia. El siguiente plano de referencia que crearemos nos permitirá controlar el inicio del desfase de nuestro vano. Nos dirigimos a una vista en alzado, a la vista Back, para crear nuestros siguientes planos de referencia. Ficha Home, Panel Datum, Reference Plane, y crearemos primeramente un plano de referencia que nos permitirá controlar el ancho del inicio de nuestro bocinado. Creamos un segundo plano de referencia que nos permitirá controlar el ancho del abocinado en sí. Seleccionamos estos dos planos de referencia, nuevamente con la herramienta Mirror, creamos una simetría. Necesitamos crear también un plano de referencia que nos permita controlar la altura del vano y un plano de referencia que nos permita controlar la altura del abocinado. Vamos a crearlos. Podemos hacerlo también seleccionando algún plano de referencia, dando un clic derecho y seleccionando Create Similar. Creados ya nuestros planos de referencia, el siguiente paso es agregar dimensiones. Para eso nos dirigimos a la ficha Annotate, en el panel Dimension y damos clic en Align. Primeramente crearemos una cota en la parte inferior que toque los planos que determinan el ancho de nuestro hueco, el plano central, activando la opción de equidistancia. Esto nos va a permitir que el desplazamiento de estos planos con respecto al plano central sea siempre de la misma distancia. Crearemos una nueva dimensión seleccionando únicamente los planos que determinan el ancho de nuestro hueco. La siguiente dimensión la crearemos a partir del plano de referencia de nuestro muro y posteriormente tocando el plano de referencia que nos va a permitir controlar el desfase de este abocinado. Vamos a dirigirnos a una vista en elevación, a la vista Back, y crearemos primeramente la dimensión que controle la altura de este hueco. Tocamos nuestro nivel y seleccionamos el plano de referencia en cuestión.
Posteriormente crearemos una dimensión que nos permita controlar el alto del abocinado. La siguiente dimensión que crearemos nos permitirá controlar el ancho del inicio del abocinado. Y la última dimensión que crearemos nos va a permitir controlar el ancho del abocinado. A continuación agregaremos los parámetros que nos van a permitir controlar las propiedades de este hueco abocinado. Seleccionamos la dimensión que colocamos para controlar el ancho de nuestro hueco. En la barra de opciones, en la opción Label, damos un clic en el botón desplegable y seleccionamos Add Parameter. Nos aparece el cuadro de diálogo Parameter Properties. Primeramente nombraremos nuestro parámetro, lo llamaremos ancho, dejaremos la opción Type y damos clic en OK. Seleccionamos el parámetro que controla el desfase de nuestro abocinado, repetimos el mismo procedimiento y lo nombraremos desfase abocinado. Opción Type, damos clic en OK. Nos dirigimos a una vista en alzado, nuevamente a Back. Seleccionamos el parámetro que controla la altura. Lo llamamos alto, con la opción Type seleccionada y damos clic en OK. Seleccionamos el parámetro que controla la altura del abocinado, damos clic en Add Parameter. Llamamos alto abocinado y cambiamos la opción a Instance, damos clic en OK. Seleccionamos el parámetro que controla el ancho del abocinado. Seleccionamos también la opción Instance, clic en OK y seleccionamos la dimensión faltante y le agregamos el parámetro recientemente creado. Seleccionamos finalmente la dimensión que nos permitirá controlar el ancho del inicio del abocinado. Y llamamos ancho inicio abocinado, seleccionamos la opción Instance y damos clic en OK. Seleccionamos la cota restante y agregamos el parámetro recientemente creado. El siguiente paso es flexar o flexionar el esqueleto de nuestro hueco abocinado. Para eso nos dirigimos a la ficha Modify en el panel Properties y damos un clic en el botón Family Types. En el cuadro de diálogo Family Types nos aparecen todos los parámetros que hemos agregado y desde este cuadro podemos, desde cada una de sus casillas, ir modificando los parámetros para flexionar esta familia. Primeramente flexionaremos el desfase del abocinado. Lo cambiaremos a 300 milímetros y damos clic en aplicar. Podemos ver que funciona correctamente. Siguiente cambiaremos el ancho del abocinado a 1000 unidades. Podemos ver que funciona correctamente. Damos clic en OK y nos dirigimos a la vista Back para probar nuestros siguientes parámetros. Primeramente probaremos el alto. Cambiaremos el alto a 2200 milímetros. Aplicamos. OK. Siguiente, el alto del abocinado lo cambiaremos a 100 milímetros. Funciona correctamente. Probamos ahora ancho abocinado. Lo cambiamos a 500. Funciona correctamente. Y finalmente probaremos el ancho del inicio de la bocina. Lo cambiaremos a 350. Aplicamos. OK. Lo siguiente que haremos será agregar geometría vacía
que posteriormente restaremos de nuestro muro. Para eso nos dirigimos a la ficha Home, en el panel Forms y damos clic en el botón desplegable Void Forms. Seleccionamos Void Extrusion. En el panel Draw seleccionamos la herramienta Pick Lines y nos aseguramos que en la barra de opciones esté activa la casilla Lock. Y comenzamos a tocar primeramente los planos que delimitan el ancho de nuestro hueco. Aquel que se encuentra en el lado de colocación o placement side. Y finalmente tocamos el plano que determina el desfase de nuestra bocinada. Con la herramienta Trim cortamos las líneas innecesarias. Y en el panel Mode damos un clic en Finish Edit Mode. Vamos a dirigirnos a la vista Placement Side para poder controlar la altura de esta extrusión. Lo que haremos será alinear esta extrusión con el plano de referencia que controla el alto de nuestro hueco. En el panel Modify seleccionamos la herramienta Align. Damos un clic primeramente sobre el plano de referencia y posteriormente sobre la parte superior de nuestra extrusión. Y bloqueamos su posición. Posteriormente nos dirigimos al panel Geometry. Damos un clic en el botón Cut. Seleccionamos primeramente el muro y posteriormente la geometría vacía. Lo que hemos hecho es cortar esta geometría de nuestro muro. Vamos a dirigirnos a una vista en planta para apreciarlo mejor. La siguiente geometría es la que realmente nos va a permitir crear este abocinado. Nos dirigimos a la ficha Home en el panel Forms, Void Forms y seleccionamos Void Blend. Primeramente vamos a crear o a dibujar la base de este blend, pero necesitamos hacerlo desde una vista en alzado. En este caso será back, pero primeramente vamos a configurar el plano de referencia de trabajo para poder crear esta geometría correctamente. En el panel Work Plane damos clic en Set. En el cuadro de diálogo Work Plane seleccionamos la opción Pick a Plane y damos clic en OK. Y damos un clic sobre el borde de nuestro muro dirigido hacia la vista back. Seleccionamos Elevation Back y damos clic en Open View. Nuevamente seleccionamos la herramienta Pick Lines. Nos aseguramos que esté activado Lock. Y primeramente damos un clic sobre los planos de referencia que delimitan el ancho del abocinado. Posteriormente el que delimita el alto. Y finalmente sobre nuestro nivel. Con la herramienta Trim cortamos las líneas innecesarias. Bien, ahora necesitamos crear la parte superior de este blend. En el panel Mode damos clic en el botón Edit Top. Nuevamente seleccionamos la herramienta Pick Lines. Activa la casilla Lock. Y en este caso haremos un clic sobre los planos de referencia que delimitan el ancho del inicio del abocinado. Posteriormente sobre el plano de referencia que controla la altura del hueco. Y finalmente en nuestro nivel cortamos las líneas innecesarias. En el panel Mode damos clic en Finish Edit Mode. Vamos a dirigirnos a una vista en planta para apreciar mejor nuestra geometría. Bien, lo que necesitamos hacer es alinear la parte superior de nuestro blend con el plano de referencia que controla el desfase del abocinado. Con la herramienta Align damos un clic sobre el plano de referencia y posteriormente sobre la parte superior de nuestro blend. Bloqueamos su posición. Panel Geometry, opción Cut. Seleccionamos nuestro muro y posteriormente nuestra geometría. Vamos a dirigirnos a la vista back. Y vamos a probar una vez más todos estos parámetros para asegurarnos que nuestra geometría funciona correctamente. Primeramente cambiaremos el alto a 2000 milímetros. El ancho lo cambiaremos a 1200. El ancho del inicio del abocinado lo cambiaremos a 150. El ancho del abocinado a 300
y el alto del abocinado también a 300. Finalmente lo que haremos será cargar nuestro componente en un proyecto. Nos dirigimos al panel Family Editor y damos clic en Load into Project. Y nuevamente probaremos los parámetros de nuestro hueco para comprobar su correcto funcionamiento. Seleccionamos nuestro componente. Previamente nos dirigimos a sus propiedades de tipo. Cambiamos el ancho a 1 metro con 50 centímetros, la altura 2 metros con 50 centímetros y el desfase del abocinado a 10 centímetros. Podemos ver que estos cambios se realizan correctamente. Cambiamos ahora el ancho del inicio del abocinado a 50 centímetros, el ancho del abocinado también a 50 centímetros y el alto también a 50 centímetros. Y podemos ver que funciona correctamente. Bien amigos, espero que este video tutorial les sea de mucha utilidad.